que les voy a decir en un minuto que puede cambiar la vida de muchos de ustedes que me están viendo. Igual los españoles se sienten muy orgullosos y lo defienden a capa y espada. Una sensación, le llaman barrios chungos, un poco problemáticos. Al igual que las multas que van de 300 a 3.000 euros. Como Estados Unidos, por ejemplo, o como muchos países de los nuestros de bicicleta en la puerta de la casa que nadie te la va a robar. Les voy a decir algo muy interesante que hace la gente en las playas. Yo esto no lo considero barato. Comiencen a disfrutar de esas bondades. Las personas afirmaron de acá de España que sí, que son. ¿Por qué la vida en España es tan relajada? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Pero antes que nada, un cafecito para activarnos y bajamos a ver por qué España es tan tranquila. Se puede dejar la bicicleta en la puerta de la casa que nadie te la va a robar. Yo cuando llegué a España sentí una sensación de tranquilidad, una sensación diferente, y eso lo he percibido en cada lugar de España que he visitado durante los últimos meses, y ya he visitado unos cuantos. Una sensación de tranquilidad a nivel general que no se logra teniendo solamente una o dos cositas. Vamos a desglosar qué es lo que hace que España sea un país tan tranquilo. Lo primero es el horario de trabajo, que es mucho más relajado que como sería en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, o como muchos países de los nuestros de América Latina. Acá es costumbre levantarse por la mañana y tomarse un cafecito en un bar o en una cafetería antes de ir al trabajo. Si bien no todo el mundo lo hace, es costumbre. Lo mismo al mediodía y lo mismo al terminar la jornada laboral. Otra cosa que me pareció interesante también es la costumbre de la siesta. Esa siesta que las personas suelen tomar acá, mayormente fin de semana, claro. En horario laboral es un poco más complicado, pero fin de semana sí. De hecho, yo les hice una encuesta en Instagram y muchas personas afirmaron de acá de España que sí, que son de tomar siestas. El trabajo no llega a ser tan estresante ni llega a tener tanta presión nuevamente como en otros países. Claramente esto no lo es todo, es solo una pequeña parte. Yo se los decía, pero otra cosa muy importante a la hora de hacer que una persona viva relajada es que sus necesidades estén cubiertas, y entre esas necesidades está la atención médica, la salud, ya sea pública o privada. España se caracteriza por tener un buen sistema de salud muy avanzado, del cual los españoles se sienten muy orgullosos y lo defienden a capa y espada. Es cierto que durante los últimos años las listas de espera han aumentado y las demoras en dar los turnos también se han alargado. Pero a nivel general sigue funcionando bien. Aún se puede pagar a través de las contribuciones que hacen lo mismo los trabajadores que trabajan para una empresa, para un empleador, que los trabajadores autónomos. Aunque es cierto que cada vez tienen que pagar más. Muchos prefieren pagarlo, ya que en un seguro privado al final, cuando hay un problema muy grande, los van a remitir a la salud pública. Hay algo muy importante referente a la salud que les voy a decir en un minuto, que puede cambiar la vida de muchos de ustedes que me están viendo, y quizás no la vida entera, pero sí la vejez. Dicen que el orden ayuda a mantener a las personas relajadas y enfocadas, pero el orden no solamente en la casa, el orden también en la calle. La limpieza es muy importante y eso es algo que en España funciona también bastante bien. Donde yo vivo hay camiones que pasan a las 4 o 5 de la mañana limpiando la calle, y yo lo siento cuando pasan. Y sí, las calles de España están muy limpias, todo muy organizado. No digo que hay algunos lugares que estén más sucios que otros. Yo mismo he caminado por algunos barrios un poco, le llaman barrios chungos, un poco problemáticos, que sí se ven un tanto diferente en ese aspecto. Algunas ciudades también varían un poco, pero a nivel general
las calles están bastante limpias. Pequeños detalles. Ya ver esta serie de cosas, saber que el trabajo no es tan estresante, saber que las calles están limpias, saber que hay un buen sistema de salud, ya esto hace que las personas comiencen a disfrutar de esas bondades de la vida, por llamarlo de alguna manera, a disfrutar a manera de esparcimiento. Y una de las cosas que se hace mucho acá en los parques, en las áreas verdes, es hacer picnics. Ir con la familia, con los amigos, tender unas toallas en el suelo, como quiera que se le llame, y ahí relajarse, comer algo, conversar, disfrutar de la vida. Hay diversidad climática, zonas subtropicales, continentales, mediterráneas. Hay menos eventos meteorológicos, menos humedad, el clima no es tan extremo, no es tan agresivo, y para que vean cómo todo está relacionado, esto invita a las actividades que les expliqué anteriormente, al picnic, a la playa, al cafecito, y a la playa vamos a ir en un momento. Y el país recibe una buena cantidad de extranjeros cada año. Por poner un ejemplo, entre 2023 y 2024 fueron entre 85 y 94 millones. De esa cifra de extranjeros, que es bastante grande, hay una cantidad que vuelve a regresar. Hay aproximadamente una cantidad de 7 millones de extranjeros con residencia en España. Aún teniendo en cuenta que las casas en España no son tan baratas. ¿Qué les digo? Yo esto no lo considero barato. Pero bueno, también algunos de esos pisos, como le dicen acá, a lo que nosotros le llamaríamos apartamentos. Muchos de esos pisos son en comunidades, con piscina. Eso es un plus que hace que la vida sea un poco más relajada. Imagínate tener esa facilidad en tu edificio, tener un gimnasio, tener una piscina y solamente bajar unas escaleras y relajarte. Eso definitivamente es un plus. Bienvenidos a la playa. Bueno, tuve que venir un poco más lejos del lugar donde me estoy quedando, porque en aquella zona donde me estoy quedando era imposible aparcar, demasiada cantidad de personas en la playa, entonces fue mejor venir a un lugar un poco más apartado. Y ahora ya estamos acá. En esta temporada Cambrils no se suele llenar tanto como Salou, y la distancia es de solamente 10 a 15 minutos en coche. Bueno, parece que esto ya está. Ahora les voy a decir algo muy interesante que hace la gente en las playas de España y que es sancionado con multas de hasta 3.000 euros. Las playas se llenan tanto que muchos llegan antes del amanecer, antes de las 5 de la mañana. El problema está en que para tomar una buena posición en primera línea traen sillas, sombrillas, toallas, se van y las dejan ahí. El horario autorizado para hacer esto es diferente en cada localidad, al igual que las multas que van de 300 a 3.000 euros. Un poco fría el agua. Y eso que hay buen sol, pero parece que la temperatura todavía no se ha acomodado bien. Debe ser la hora. En Valencia estaba más caliente el agua. Aún me quedan algunos traumas, como cuando en Cuba tú dejas las cosas en la arena y te desactivan todo lo que trajiste. Nada, aquí no. Yo imagino que hay que estar atento igual, pero no creo que sea igual. Y sé que muchos de ustedes que me ven seguramente me dirán que estoy romantizando la situación de España, pero no, créanme que no estoy romantizando la situación de España ni nada parecido. Yo estoy consciente de todo lo que pasa acá.
Estoy consciente de todas las cosas malas que tiene la sociedad española, algunas cosas que se han incrementado durante los últimos años, lamentablemente, como es el tema de la ocupación, que aunque dicen que es un porciento muy ínfimo, a nadie le gustaría que su vivienda estuviera dentro de ese porciento. El tema de la impiocupación, que también es un riesgo que los arrendadores tienen, de que alguien sencillamente se te quede sin pagar un día. Son temas bastante complejos, son temas bastante difíciles que quizás en otros países se manejen con mano más dura de la que se maneja aquí. También el tema de la delincuencia, que ha ido en aumento durante los últimos años. Sé que me van a decir que los salarios prácticamente ya no rinden, que la juventud se está yendo. El otro día estaba viendo una tabla que decía: en España el poder adquisitivo del salario durante los últimos 30 años solamente se ha incrementado un 2 y pico %, y es una cifra bastante baja. Pero bueno, sepan que yo sé todo lo que está pasando acá. No es que romantice la situación, pero sí les quiero decir que aún así en España se vive muchísimo mejor que en muchos de nuestros países de América, del Caribe y también que en otros países de Europa. España es un país bien desarrollado que, dentro de lo que cabe, tiene todo lo que una persona necesita para vivir como persona. Una infraestructura de transporte bastante buena, que funciona, un sistema de salud bastante bueno. En España las personas tienen una alta esperanza de vida. Hay diferentes opciones, diferentes precios para la alimentación. Hay buena conectividad, no se va la electricidad. Bueno, se fue hace algunos meses atrás este tema del apagón masivo que hubo, donde hubo algunos fallecidos también, pero es un caso aislado. Caso aislado es algo que se utiliza mucho aquí. Los niveles de delincuencia no son tan elevados como en otros países. Algunas personas que necesitan más ocio que otras, bueno, España tiene un balance entre ocio y trabajo bastante acorde y una calidad de vida a nivel general bastante elevada. De hecho, algo interesante es que si bien muchos jóvenes se van para económicamente crecer en otros países donde la tienen más fácil, también hay muchas personas que ya siendo mayores deciden venir a pasar su vejez aquí en España. Incluso personas que vienen de Estados Unidos. En fin, que en comparación con el estilo de vida que hay en muchos de nuestros países de América, es muy diferente, se vive mucho mejor. Bueno, nada familia, espero que este video les haya parecido interesante. Si así lo fue, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo. Los quiero, nos vemos muy pronto por acá en otro video más.